Buenas, soy Jeremy Calada. A continuación voy a hablar acerca de los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos son o es un recurso que sirve al investigador para recolectar la información necesaria para desarrollar su proyecto investigativo. Es decir, que es una herramienta la cual le permite al investigador o a la persona interesada recolectar información de manera controlada y estructurada acerca de la población de su interés. Características. Sirve para obtener información directa de los fenómenos y o población que se desea investigar. Es decir, que gracias a estos instrumentos lo que podemos es recopilar información de la población interesada de manera mayormente directa. Son sistemáticos y organizados, es decir, que tienen un orden, tienen una estructura, lo que permite llevar un mejor control de toda la información obtenida y de los pasos realizados. Son de alta utilidad y fiabilidad. Esto quiere decir que la información obtenida de las técnicas de los instrumentos utilizados es bastante confiable y puede utilizarse para la defensa de proyectos o cualquier otro caso de estudio. Una vez que tenemos definidos los conceptos de lo que son los instrumentos de obtención de información, vamos a hablar acerca de algunos de ellos. La entrevista. Esta sirve para recolectar testimonios de manera real, testimonios reales de la población interesada mediante preguntas que normalmente se realizan cara a cara. Es decir, que la entrevista consta en una serie de preguntas realizadas como a manera de conversación entre dos personas con el fin de obtener respuestas que normalmente suelen ser de tipo cualitativo. Es decir, que no pueden contabilizarse como tal, ya que suelen ser más abiertas e incluso personales. La estructura de la entrevista suele ser introducción al tema, aquí es donde se da una pequeña mención sobre el objetivo de esta entrevista, de qué trata el tema. Presentación del entrevistado. Aquí se menciona a qué persona se va a entrevistar, cuál es su rol o su papel dentro del tema mencionado y por qué se lo está entrevistando. Cuerpo de la entrevista. Esta es la parte importante donde se realizan las preguntas al entrevistado. Normalmente las preguntas suelen ser de tipo abierta para dar paso así a que el entrevistado divague y pueda hablar más sobre la pregunta mencionada. Cierre de la entrevista. Aquí normalmente se agradece al entrevistado por su tiempo, por dar respuesta a las preguntas mencionadas y se cierra la entrevista. Cuestionario. En el cuestionario lo que tenemos es que es un instrumento que sirve para recolectar información de forma mucho más concreta y rápida mediante el uso de preguntas previamente planteadas y analizadas. Quiere decir que la diferencia principal que tiene con la entrevista es que las preguntas están previamente muy bien analizadas y estudiadas a fin de evitar confundir o divagar demasiado al entrevistado o a la persona a la que se entrega el cuestionario para que así pueda responder las preguntas sin dar paso a confusiones o equivocaciones. Suele ser mayormente de uso cuantitativo. Esto quiere decir que los datos obtenidos en los cuestionarios pueden tabularse y obtenerse ya sea promedios o gráficos, etc. La estructura es introducción. Aquí se menciona cuál es el objetivo del cuestionario y por qué se lo realiza. Obtener información del cuestionario. Aquí, por ejemplo, se pregunta el nombre, dónde vive, si se necesita la demografía y todo eso, para así ver si el entrevistado cumple con los requisitos que busca el investigador. Cuerpo del cuestionario. Aquí se realizan las preguntas, las cuales en este caso pueden ser tanto abiertas como cerradas. Es decir, que pueden ser preguntas de tipo sí, no, o respuestas binarias. Es decir, que puede ser sí, no, de vez en cuando, no muy seguido y todo eso. Y también pueden ser preguntas abiertas. Es decir, pueden ser preguntas de tipo qué opina sobre tal tema o cuál es su punto de vista sobre otro aspecto, etcétera. Luego está el final del cuestionario, donde se agradece por su tiempo a la persona que decidió responder el cuestionario. Incluso se puede dar paso a invitaciones a ciertos aspectos, o etc. Observación no experimental. La observación no experimental consiste en la observación de personas o fenómenos de interés en un ambiente natural o de campo. Es decir, un ambiente que no está controlado por el investigador, sino que, como su nombre indica, es un ambiente natural. A su vez, que se anota o se recopila información sobre lo visto. Esto puede ser mediante bitácoras, informes, etc. Normalmente es de tipo cualitativo, es decir, que la información tabulada la información obtenida no puede tabularse o puede ser de una información muchísimo más general y no valores tan numéricos. No presenta una estructura como tal. Quiere decir que no hay una estructura a seguir mientras se realiza la observación, pero sí tiene una serie de pasos o temas a tomar en cuenta, tales como la fecha de la realización de la observación, el ambiente donde se realiza, etc. Observación experimental. Es bastante similar a lo que es observación experimental, pero la principal diferencia radica en que la observación se realiza en un ambiente controlado, es decir, un ambiente en el que el investigador puede cambiar o modificar las variables que se analizan, a su vez que anota o recopila información sobre lo visto. Lo importante de esta observación experimental es que al poder el investigador cambiar las variables o llevar mucho más control sobre el ambiente, permite que la observación sea mucho más amplia y se puedan tomar en cuenta muchísimos más casos. Normalmente es de tipo cualitativo, al igual que la observación experimental, y no presenta una estructura como tal. Un ejemplo para entender muchísimo mejor la observación experimental y la observación no experimental podría ser, por ejemplo, en el caso de la observación experimental,
una empresa de autos que analiza cómo reaccionaría su automóvil a un accidente. Esto mediante el uso de simuladores de computador que, bueno, como su nombre indica, simulen las físicas del carro frente a un choque. Y la observación no experimental podría ser, por ejemplo, cómo se comporta un animal tras ser transportado a una nueva hábitat. Y por último tenemos el análisis documental. Este consiste en la recolección de datos mediante fuentes secundarias sobre las variables de interés. Por fuentes secundarias podría ser libros, mapas, imágenes, fotos, etc. Esta puede ser tanto cualitativa o cuantitativa. No presenta una estructura como tal, ya que al tratarse solo de leer información previamente analizada por otros investigadores, no puede llevarse una estructura o orden en sí de cómo realizarlo. Eso sería todo por la presentación. Gracias.